A mí me parece que si estamos viendo un jugador que tiene potencial, ¿por qué no decirlo, no? O sea, que qué miedo hay a decir no lo vayamos a inflar de más. Pues es la realidad, o sea, cualquiera que vea a Gil Mora jugar. Y además, yo ya estoy notando que fuera de México, analistas de Estados Unidos, de España, ya le están echando ojo y están diciendo, oye, aquí hay un jugador muy interesante. Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Canela Deportes? Qué gusto saludarles. Esto es 100% Fútbol, acompañado de Ale Gutiérrez, también de Javi Sol. Hoy a la distancia, soy Rob Testas y vamos a arrancar platicando de la CONCACAF porque llegamos a fecha FIFA y ya huele, Ale, a Mundial del próximo año, así que hay que platicar sobre esto. Ya huele a Mundial y es que me parece que México tiene también dos duelos muy interesantes, ¿no? En esta fecha FIFA, si bien van con esa convocatoria ya un poco más inclinada, ¿no? Hacia el Mundial, cada vez queda menos tiempo y sobre todo también destacar, ¿no? Que ya no hay torneos oficiales, ya simplemente son amistosos, ya son convocatorias rumbo al Mundial. Entonces creo que me parece que también para México será muy importante ir con un paso pues muy bueno, ¿no? Para llegar al Mundial de muy buena forma y sobre todo con grandes equipos como lo es Corea y Japón. Sí, exactamente, una fecha FIFA donde tendrá actividad. Aprovechamos para saludarte, Javi Sol. ¿Cómo ves el tema selección? Y sobre todo en clave CONCACAF, entendiendo que tanto México, Estados Unidos y Canadá, pues como bien decía Ale, no tendrán ya enfrentamientos por clasificar, sino puros amistosos. ¿Cómo andas, Javi? Saludos, Rob, Ale, y a toda la gente. Pues ya menos de 300 días de que comience el Mundial y la realidad es que estos 14 duelos le tienen que servir mucho al tricolor mexicano para enfrentar a la selección de Japón este fin de semana y con muchas nuevas caras. No perdamos de vista el Mundial Juvenil Sub-20, donde seguramente también 2 o 3 futbolistas podrían colarse, entre ellos Gil Mora. Así que la verdad entusiasmado, Rob, Ale, de esta fecha FIFA que nos va a regalar a muchos clasificados y varios eliminados también. Exactamente, son 13 ya clubes clasificados, 11 que pueden clasificar además en esta fecha FIFA, pero lo analizaremos a detalle, Ale, en el segundo segmento. Y te quería preguntar, ya que lo saca a colación Javi Sol, sobre el tema de Gilito Mora, ¿no? Ya sabemos que tú lo conviviste cuando eras jugadora de Xolas y es un futbolista que ya pasó de ser, Ale, un prospecto, una joya, un talento joven, a ser una realidad en Xolos y ahora también en selección. Sí, ahí vemos también eso, sus estadísticas de 3 partidos con selección. Todavía tiene nada más una asistencia, falta por marcar. 39 partidos con Tijuana, ya 7 goles y una asistencia. Recordar ese doblete ya que hizo también ante Chivas, muy importante. Pero sí, ¿no? Yo creo que es este jugador que al principio no sabíamos realmente si iba a ser una promesa, si realmente iba a destacar, ¿no? Como muchos otros que en su momento también se hablaba, pero que al final, bueno, no eran realmente esas promesas, pero creo que lo de Gil es un panorama totalmente diferente, ¿no? Incluso lo comparan en esta cuestión con Carlos Vela, con Gio Dos Santos, ¿no? Estos jugadores que también fueron muy jóvenes, pero que a diferencia de Gilberto Mora, bueno, ellos digamos, tuvieron su proceso en Europa, ¿no? Ahora lo de Gil aquí en México creo que es diferente, a lo mejor sí Tijuana no es ese gran equipo, ¿no? Como un América, un Rayados, que tienen ya unas fuerzas básicas mucho más sólidas, pero creo que lo han llevado muy bien. Creo que a pesar de que se ha brincado sí esos procesos de 15 años debutar y de repente ya selección mayor, ganar Copa Oro, ser titular indiscutible en Tijuana, sí dirán, bueno, a lo mejor puede ser un poco complejo, pero creo que lo han llevado muy bien, creo que ha tenido una madurez muy importante y es por eso que, bueno, está jugando como está jugando y sobre todo que ha sido ya ese jugador regular a pesar de tener que apenas un año que debutó. Sí, tal cual, ¿no? Con 16 años ya es indiscutible en Xolos. Javi, también está el tema de que, pues, podría jugar 3 mundiales en un año, ¿no? Hablábamos del Mundial Sub-17 que ya va a arrancar, donde va a ser titular seguramente, ya está convocado. Lo que mencionabas del Sub-20 y yo creo que va a estar el próximo año en el 2026 con la selección mexicana. No sé qué tanto lo vaya a usar Javier Aguirre, pero preguntarte, ¿lo ves listo para ser importante en esos 3 torneos? Bueno, yo creo que lo más importante es la comunicación directamente con sus entrenadores. Creo que el Loco Abreu sabe la joya que tiene al lado, lo ha defendido a capa y espada, más allá de que Juan Carlos Osorio fue quien lo debutó. Creo que este chico ya llevaba esa madera junto con su padre que trabaja en el club. Y sí es un caso atípico, se sale totalmente del radar. Escucharlo también con esa tranquilidad, esa madurez, esa personalidad que lo ayuda a verlo enfocado, centrado. Incluso esta semana que enfrentó al Necaxa recibió una falta muy fuerte donde también se ve ese detalle, ¿no? De qué tan bien físicamente estás para aguantar el roce contra jugadores que prácticamente te doblan la edad. Y creo que en ese sentido Gil
todavía va a crecer, tiene buen físico, tiene que seguir fortaleciéndose, pero es la inercia de los Lamine Yamal, Mastantuono, todos estos cracks que a nivel mundial empiezan a llamar la atención desde temprana edad y debemos de cuidar porque pocas veces se ve a un mexicano desde los 16 años con estos números que ya presentaban ustedes y yo creo que más que acelerar el proceso es donde él esté cómodo. Creo que el Mundial en Chile sería la opción y el mayor. Tal vez el juvenil se lo pueda saltar para enfocarse en estos dos torneos que ya se parecen al roce internacional que él ya está, ya escaló a ese nivel. Sí, y no tengamos miedo a decirlo, Ale, o sea, realmente es un crack, Gil Mora, o sea, es un prospecto real de jugador top mundial y como tal lo tiene que tratar el fútbol mexicano. Yo creo que todavía está muy a tiempo de seguir formándose aquí. Recordemos que hasta después del Mundial 2026 no puede emigrar a Europa porque apenas va a cumplir 18 años en octubre de ese año. Entonces creo que hay que ir con paciencia, sí, pero también a mí me parece que si estamos viendo un jugador que tiene potencial, ¿por qué no decirlo, no? O sea, que qué miedo hay a decir no lo vayamos a inflar de más. Pues es la realidad, o sea, cualquiera que vea a Gil Mora jugar y además yo ya estoy notando que fuera de México, analistas de Estados Unidos, de España, ya le están echando ojo y están diciendo, oye, aquí hay un jugador muy interesante. Sí, que muchas veces pasaba esta cuestión, ¿no? de inflar jugadores, como bien lo dijiste, que aquí en México, ¿no? Decían estas campañas para hacer que los jugadores tengan como más visibilidad, pero creo que lo de Gil Mora sí ya es una realidad. Me parece que no nada más es una cuestión de inflarlo, sino simplemente lo ha demostrado. Creo que dentro de la cancha lo que ha hecho, pues ahora sí que como dice, ¿no? Él ha hablado en la cancha, más que lo que lo han ayudado, digamos, la cuestión de los medios, de la gente, de los entrenadores, que sí ha sido, digamos, toda una cuestión global, ¿no? De no nada más de México, sino del mundo, no por nada. También una de sus representantes son de las mejores del mundo. Creo que también el hecho de que ya equipos estén buscándolo o que estén, digamos, visoreándolo, eso también habla muy bien de Gil. Y no nada más porque en México lo veamos así o porque como aficionado lo veamos así, sino porque simplemente es una realidad y que seguramente en un par de años ya lo estaremos viendo en Europa, pero ya más preparado, físicamente bien, mentalmente bien y sobre todo que llegue de la mejor forma para que realmente sea ese jugador mexicano que, bueno, demuestre lo que realmente es. Totalmente de acuerdo. Ale, Javi Sol, ya decíamos que es un caso atípico en nuestro fútbol, ¿no? Que nos faltan ese tipo de cracks. Ya para cerrar con el segmento, Javi, ¿cómo ves en relación a lo que tiene Estados Unidos y Canadá? Entendiendo que ellos, a pesar de que seguramente tienen las mejores generaciones de su historia, se han quedado fuera de mundiales y no son ninguna garantía en ninguno de los dos casos rumbo a este mundial, ¿no? Mira, pasa un poco, Rob, vale, a lo que hemos mencionado en los últimos años. A pesar del crecimiento y la estructura que tienen Canadá y Estados Unidos, de tener jugadores ya establecidos o tener jugadores en principales ligas en Europa, yo creo que hoy México vive algo aparte en cuanto a la identidad. La importancia de tener un mundial en nuestro país, creo que le da ese plus al jugador mexicano. Y en esta ocasión no va a importar cuántos tengan ellos jugando en Europa o cuántos tengan México. Creo que es un mundial que se cuece aparte. Lo ha demostrado México llevando a sus mejores futbolistas a la Copa Oro, mientras que Canadá y Estados Unidos los mandaron a hacer la pretemporada con sus clubes UEFA. Entonces, creo que en ese sentido de pertenencia, México está 2 o 3 escalones arriba, pero eso no descarta todo lo bueno que ellos han hecho para potenciar a sus jugadores y que lleguen con mayor calidad futbolística, pero el equipo, el momento, la identidad, para mí pone a México un paso adelante. Pues ahí está entonces el repaso de Javi Sol, de Ale Gutiérrez y un servidor al tema de selección mexicana. Vamos a un breve corte porque hay que hablar también del resto de selecciones que ya pueden entrar a este Mundial del 2026. De regreso para platicar de los equipos ya clasificados al Mundial del 2026, pero también los que en esta fecha FIFA, Ale, tienen la oportunidad de clasificarse, que son 11, ¿no? En total esos equipos. Ahora iremos analizando y entre ellos algunos proyectos interesantes rumbo al Mundial. Sí, algunos interesantes, sobre todo lo de Colombia, Paraguay, ¿no? Que son estas selecciones que tienen nuevamente la oportunidad de regresar a un mundial. Recordar que Colombia se quedó fuera de Qatar por un punto en las eliminatorias y Paraguay que ya tiene 3 mundiales sin clasificar y que bueno, ahora tiene nuevamente esa oportunidad. Y veíamos también lo de Egipto, Marruecos, ¿no? Que fue semifinalista en Qatar, que también dio la sorpresa y que, bueno, todavía sigue en la disputa por ese pase, que también seguramente lo veremos, ¿no?
¿no, Rob? Me parece que creo que hay selecciones muy interesantes y que obviamente tienen, digamos, esta obligación de poder acceder nuevamente al Mundial. Justamente, ¿no? Las eliminatorias de África son bien complicadas, ¿sale? Todos estos países tienen que ganar y esperar resultados. Colombia tiene que ganar ante Bolivia y Paraguay y Uruguay con un empate en esta fecha FIFA ya podrían estar en la Copa del Mundo, al menos Paraguay asegurar el repechaje, ¿no? Pero en cualquier caso, Javi, ¿le ves oportunidades de ser animadores o hasta dónde podrían llegar Uruguay, Paraguay y Colombia si se clasifican? Bueno, como señalaban, yo creo que tiene que ser un mundial para los latinos. O sea, México, Estados Unidos y Canadá, que tienen su boleto directo, le abren la brecha también a Centroamérica, a muchos equipos de CONCACAF. Pero esto arrastra también a lo que somos como continente, así como Rusia, como Qatar, motivaba a otras naciones de esa región. Creo que ahora tenemos que impulsar. Recuerden, esa Colombia en Brasil se sintió en casa. Va a haber muchísima comunidad, ya sea en Estados Unidos, México o Canadá, de hispanos, de latinos, de gente que vive aquí en la Unión Americana. Y creo que sí, va a ser un 2026 con sello latinoamericano. Es muy importante que Colombia, teniendo jugadores referentes como Luis Díaz, esté. Lo de Uruguay, que tal vez ha tenido un poquito más de irregularidad en cuanto a los jugadores que se han establecido. Ahora Darwin, que se fue a jugar a Arabia Saudita, pero da gusto. Lo de Paraguay, que lo hizo muy bien también en París 2024. Creo que va a ser un Norteamérica 2026 para América Latina. Está bien interesante ese tema, Ale. Yo, bueno, cuando vino James a jugar a Ciudad de México con León, me sorprendió muchísimo la cantidad de colombianos que había en el estadio. Tuve la oportunidad de estar en la pasada Copa América cubriendo aquí con Canela Deportes, de estar en un partido del Mundial de Clubes. Y creo que Colombia podría ser local en Estados Unidos en el Mundial en algunas ciudades, ¿eh? Y eso lo dice Javi y no hay que perderlo de vista porque en un Mundial también esos intangibles entran en juego, Ale. Totalmente, y es que tienen mucha razón, ¿no? También en ese sentido, creo que una de las ventajas de los latinos es eso, o sea, que se van a sentir como en casa, e incluso aquí en México, ¿no? Que son, digamos, estos países que les quedan un poco más relativamente cerca. Sí. Y sabemos, ¿no? También de la euforia futbolística que se vive, que los latinos se vive en el fútbol también muy diferente, y eso va a ser factor, digo, al final creo que también lo de Colombia, si llegara a pasar, que lo más probable es que sí, sobre todo por esa espinita, ¿no? De quererse sacar, de volver a estar y más porque tienen esta oportunidad de estar cerca de su gente, de que la gente vaya y pueda, digamos, también arroparlos. Creo que de la mano de James, como bien lo dice Javi, de Richard Ríos, del mismo, de jugadores que son también muy, muy interesantes y que son esa base, que a pesar de que están en México como un James, bueno, también tienen jugadores muy interesantes en Europa, por ejemplo, al igual que Paraguay, ¿no? Que tienen, creo que, buena base y que seguramente, bueno, los veremos nuevamente en el Mundial. Yo le tengo mucha fe, la verdad, a Colombia en la Copa del Mundo. Javi, háblame de Marruecos, una de las selecciones más fuertes del pasado mundial, que sigue reclutando jugadores en Europa, sigue con un camino firme en las eliminatorias africanas y que apunta a ser, pues, uno de los rivales a vencer en esta Copa del Mundo del 2026. Sí, dicen que Hakimi es el hombre sin vacaciones y es que no ha detenido este ritmo a lo que hace a nivel de clubes y a nivel selección. Hay que recordar que Marruecos fue la gran sensación en Qatar porque además representaba este sello del fútbol árabe, musulmán, con esta mezcla importante que hay también en Europa, que se da sobre todo con muchos jugadores de Marruecos jugando en España. Bueno, el caso de Lamine Yamal, el más sonado, ¿no? Hijo de marroquíes, representando a España, evidentemente nació en España, pero te habla de esos genes, te habla de ese amor por el fútbol, lo de Hakimi que impulsó mucho a su equipo, Enesiri, Amrabat y otros elementos que han llevado, bueno, el mismo Usain Bono, nacido en Canadá, por cierto. Y sí, Marruecos que brilló a nivel mundial y a nivel también París 2024. Creo que es importante que África tenga sus representantes, que esté de vuelta también Egipto con un Mo Salah, que creo que merece otro mundial. Hay que recordar que hubo mucha polémica con los láseres contra Senegal, ¿se acuerdan? En el mundial pasado, tanda de penales, al final fue Senegal con Sadio Mané y con otros elementos, pero Egipto teniendo a Mo Salah, yo creo que también merecen estar, y lo hicieron bien en París. Sí, el último baile de uno de los mejores jugadores en la historia de la Premier League. Ale, retomando el hilo de CONCACAF, entendiendo que esos tres equipos, Estados Unidos, Canadá y México, ya clasificaron, te tiro la pregunta, y también para ti, Javisol, ¿cuál puede llegar más lejos en la Copa del Mundo? Entendiendo que Canadá y Estados Unidos han sido menos constantes, Ale, pero quizás viven un momento
donde es ahora o nunca para ellos, ¿no? Es un momento clave, sobre todo para Estados Unidos, con muchos jugadores en Europa, con un técnico probado también en el fútbol europeo, que tienen calidad, pero que todavía no terminan de encontrar su juego. Yo creo que entre Estados Unidos, Canadá y México le tengo más fe a Ecuador. No, no es cierto. No es cierto, pero la verdad es que están obligados, ¿no? A ver, lo de Canadá me parece que es el equipo que menos llega a lo mejor al Mundial fuerte, pero México está obligado totalmente, Rob. Me parece que es ese equipo que tiene que aprovechar también la localía y mencionar esa cuestión también, ¿no? Que México, en caso de que llegara a pasar de fase de grupos y de 16avos, hasta octavos llegaría a jugar aquí a México. Entonces, digamos que sí la tiene un poco, pues no fácil, pero también será cabeza de grupo, y eso creo que es una gran ventaja para México, para México, Canadá e incluso Estados Unidos, que digamos que dentro de lo malo, a lo mejor lo bueno es esa cuestión nada más. Sí, de acuerdo, creo que eso es algo que no se puede perder de vista, Javi. Sí, a ver, y habrá europeos que se estén frotando las manos por quedar en el grupo de los anfitriones. Hay que ser también realistas, o sea, que te toque México, Canadá, Estados Unidos, que potencialmente te podría tocar rivales de mayor peso, pues en el sorteo lo estarán deseando y anhelando muchos, más allá de la localía de estos tres equipos. Pero debe ser un aliciente. México en el 70 y en el 86 se contagió de esa ola verde, tuvo buena representación. Sí, el nuevo formato va a obligar a que si jugamos quinto partido, pues eso significa que México llegó a trascender hasta los octavos de final, porque ahora son 2 partidos de grupo, luego juegas uno de 16avos, luego uno de octavos, en fin, habrá que aprovechar todas las circunstancias. Y para equipos como Guatemala, para equipos como Costa Rica, que están siendo dirigidos también por Miguel Herrera y el Flaco Tena, creo que es importante aprovechar esta oportunidad de oro, porque CONCACAF va a llevar además equipos al repechaje en doble dígito, ¿no? O sea, CONCACAF lleva 3 y además tiene 2 boletos para repechaje, y eso es muy importante para naciones como Jamaica, como Honduras, como Guatemala, como Costa Rica, que se motiven y aprovechen que ya hay 3 boletos por anfitriones. Sí, una oportunidad que no van a tener después, ¿no, Ale? Y creo que ahí hay algunas selecciones que tienen que aprovechar. Panamá, ¿no? Que ha ofrecido muy buen nivel en las últimas Copas Oro y en eliminatorias. Vamos entonces a un breve corte. Esto fue el repaso de la fecha FIFA y ahora hay que hablar de fútbol femenino.